Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Nuevamente, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, que como siempre y en esta ocasión me honro en presentar a tres distinguidos juristas, tres expertos en Derecho Familiar, que en este caso específico vamos a hablar sobre esta nueva ley, esta que se aprobó, sobre la gestación subrogada del Distrito Federal. Usted ha escuchado muchas veces esta expresión, pero antes déjeme presentar al maestro, al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, profesor de nuestra Facultad de Derecho Civil, de Derecho Familiar, del posgrado. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Buen año. El maestro, el doctor en Derecho, Demetrio Cortés, quien también nos honra con su presencia, él con un acervo de una experiencia extraordinaria, igual, nos ha inclusive ayudado en los diplomados en Derecho Familiar en la facultad, ha dejado muy gratos recuerdos en la misma, y el maestro Fernando Sosa, quien también les agradezco a los dos su presencia, porque es la primera vez que hacemos un programa de 4 personas. Usted lo sabe, usted que nos ha seguido durante 2 años, y ahora que empezamos el 3er año. En estas circunstancias el tema lo amerita, y por ello es que me he permitido, y ellos generosamente, su tiempo, su actividad, la han dedicado para honrar al alma mater, para estar dando algo de lo que recibimos de la Facultad de Derecho, y quisiera esta nueva ley decirle al maestro, al doctor Juan Luis González Alcántara, si nos puede dar un marco de referencia de ella para que usted, desde su hogar, tome nota, es algo muy importante, porque va a escuchar conceptos como de madre subrogada, padre subrogado, huevos, embriones, semen, aspectos médicos, en los que espero que nos auxilie también el maestro Demetrio, que posee también esta ciencia de la medicina. Es un privilegio que tengamos un profesionista con estos 2 grados tan trascendentes en la materia. Maestro, por favor. Muchas gracias. Pues sí, resulta que durante muchos años, durante los últimos 20, 25 años, se ha venido debatiendo en el foro, en la academia y sobre todo en los tribunales, qué puede hacerse con relación a la gestación subrogada. México, desde hace algunos años, en algunos estados, como el estado de Tabasco, tocaron este tema como una de las causales de divorcio en el caso de que hubiera un embarazo sin el consentimiento del cónyuge, fue una de las causales de divorcio, se trató de regular, y desde hace algunos años en la Asamblea Legislativa han venido tocando este tema, también en el Congreso Federal hay distintas iniciativas para resolver el problema de cómo ciertos padres que tienen interés, ciertas personas, ciertos cónyuges, ciertos concubinos que tienen problemas para poder engendrar, pueden resolver estos problemas. La discusión ha sido bastante ardua, se han señalado que es un problema que debe de tratarse por el Congreso, por ser la cuestión de salud en materia básicamente federal. Se ha defendido la posición de los estados de que se trata de una situación concurrente, y dada la situación mundial en todos los países en donde se ha dado la gestación subrogada, pues ahora se presenta en México con una legislación novedosa en el caso del Distrito Federal. La crítica ha sido abundante, no siempre ha sido acertada la crítica, lo importante es debatir los problemas. No hemos tenido la fortuna de tener a los mejores expertos detrás de estos proyectos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se han llevado a cabo varios seminarios, los legisladores optaron por un proyecto, el proyecto fue muy modificado, y la intención es facilitar a aquellas parejas de hombres y mujeres que no tengan hijos la posibilidad de que una persona diferente pueda ayudarles en este caso. El maestro Huitrón hablaba muy claramente, y lo ponemos en un lenguaje muy simple, del elemento masculino y el elemento femenino para la procreación. Siempre ha sido necesario esto, de otra manera no habría la vida. El problema se presenta cuando la madre tiene un vientre muy agresivo en términos del maestro Sosa y no puede tener ese producto de la concepción, es decir, cuando ese óvulo no es aceptado y es rechazado, entonces se busca una persona que pudiera ser la persona que lleve en su vientre
ese ser que se está formando, que se está creando. De tal manera que se analizan los temas, aquí se le da un papel importante a los notarios, los jueces tendrán que resolver los problemas que derivan de esto, y sobre todo nos dicen, bueno, quién va a donar, si es el hombre el que dona, es la mujer la que dona, en quién se va a facilitar esa gestación, en un familiar, y eso presenta muchísimos problemas derivados de esto. La ley ha sido criticada levemente, no ha sido muy analizada ni debatida, el proyecto que fue aprobado en la Asamblea en el mes de diciembre, pero se piensa que es discriminatoria contra ciertos sectores de la sociedad. En el caso de el hombre soltero o la mujer soltera que sienta necesidad de la procreación, lo limita bastante bien. Aquí nosotros tenemos la semilla, la aportación del hombre, el lugar en donde se deposita esa semilla, el esperma, que es el origen de la palabra, tenemos el óvulo y después de que haya una fecundación in vitro, la introducción en un vientre diverso de la mujer que ha aportado su órgano reproductor. Y entonces, bueno, todos los problemas derivados de la filiación se trastocan porque antes sabíamos que la madre es la que va a dar a luz, pero ahora podemos ver que la madre que va a dar a luz no va a ser la madre real, podrá ser la madre biológica aparentemente, pero la madre real, la madre que va a ser la titular de la patria potestad de la persona que nazca, pues puede generar una serie de problemas y dificultades, maestro. Bueno, es importantísimo lo que dice el maestro Juan Luis González Alcántara, que en esencia, usted, que no posee la ciencia del derecho, debe comprender que en un momento dado este es un problema grave. Personas que no pueden concebir, que quieren tener un hijo, que no pueden hacerlo, y entonces la ley acude con un instrumento jurídico. En este caso, no ha sido lo mejor, ya lo señalaba el maestro González Alcántara, de entrada algunos errores, algunas fallas muy delicadas, porque finalmente no podemos olvidar, por ejemplo, lo que decían los romanos, mater semper certa est. ¿Por qué? La madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento, pero aquí, no, aquí ya no, aquí se habla de una mujer gestante, y bueno, parafraseando al maestro González Alcántara, diríamos, sin metáforas, es una madre, fíjense bien, una madre por 40 semanas. ¿Por qué resulta que ella tiene el producto en el seno materno, da luz, y porque la ley dijo, ese que es perro o es gato, dice esta ley, esa señora a las 40 semanas tiene que entregar, deja de ser mamá, pero la ley dice otra cosa. Entonces vamos con el maestro Sosa al respecto, de acuerdo a lo que decía el maestro González Alcántara. ¿Qué podría usted, en este lenguaje liso, llano, claro, decirle a la distinguida teleaudiencia para que vayan tomando nota de todos estos problemas? La ley es acertada, pero mal hecha. Creo que el primer problema de la ley es que es una ley que no prevé las reglas del sistema. ¿Qué quiere decir? Los dos elementos torales de esta ley son, primero, que se fomente el derecho reproductivo de los ciudadanos, y dos, fomentar el interés superior del menor. O sea, resolver el problema de la gente que no puede tener hijos. Así es, y siempre resolviéndolo, velando por el interés superior del menor. A ver, permíteme aquí una cuestión que a mí me preocupa. Claro. ¿Por qué los legisladores hablan del interés superior del menor? ¿Existe? El interés superior del menor es un concepto que se ha ingresado a nuestro sistema por vía de tratados internacionales. Este creo que es el elemento más problemático. Permíteme, pero ¿el menor existe en lo que estamos hablando? El menor aún no se ha procreado, pero el menor que vaya a ser objeto de esa procreación debe protegerse. Déjeme darle un ejemplo. A ver. Hace mucho tiempo se eliminó en su sistema jurídico todo tipo de connotaciones de hijo natural, hijo fuera de matrimonio, padre desconocido, madre desconocida. Se mantiene en el Código Civil Federal. En el Código Civil Federal, sí, digamos que en los estados se trata de eliminar esa... Se trata, es correcto. Pero el Código Civil Federal tiene 11 clases de hijos hoy, en el 2011.
Sí, ese es otro problema que va a abundar ahí en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Socialmente, esa clasificación trajo muchas consecuencias a los hijos que fueron anotados así. Mi primera pregunta es, un menor que nace por estos medios, esos sistemas de fertilización, tiene derecho a algo, conocer su origen genético. Es decir, con independencia de quién haya donado. Sí, la Convención de los Derechos de las Niñas. Y esto es algo que está aquí obviado. O sea, es decir, lo elimina. ¿Qué pasa? El derecho a conocer su origen genético no solo es un derecho de saber quiénes son sus ascendientes, sino también es una cuestión de salud pública. Muchas de las enfermedades tienen que ser tratadas conociendo los antecedentes familiares. Yo creo que muchas de las cuestiones reguladas en esta ley van a tener sus problemas 15, 20 años después. Yo comentaba antes que era un problema sistémico. ¿Por qué? Si lo manejan como un derecho reproductivo, está dentro de un derecho a la salud. La Suprema Corte en diversas jurisprudencias ha definido que la concurrencia de competencias siempre debe ser regulada por una ley general. Federal, en este caso, además, como bien decía el maestro González Alcántara. En este caso, nuestra Ley General de Salud sería la norma, digamos, de contacto para regular las distintas disposiciones en cuanto a gestación subrogada, en algunos casos le denominan maternidad subrogada, que puede hacer tanto la Federación como las entidades federativas. Pero el primer gran problema que hay es que aquí empezamos al revés. En lugar que la Ley General de Salud hubiera creado las pautas para crear las diversas normas, una entidad como es el Distrito Federal empieza a regular. Tabasco empieza a regular. ¿Y cuál es la norma de contacto? Porque aquí también tenemos que ver métodos y técnicas adecuadas de fertilización. A ver, permíteme un momentito. Es muy importante para ustedes que nos hacen el honor de recibirnos en su casa, que esto quede una información que ustedes puedan utilizar, que puedan recibir, porque no podemos caer en los supuestos mismos del legislador con una terminología que a veces será difícil para ustedes. Yo le preguntaría, en el caso concreto al maestro Demetrio, algo antes de irnos a un corte. ¿Es correcto decir gestación subrogada o maternidad subrogada? Porque, bueno, pues si le pusieron ahora como que es gestación subrogada, ¿y dónde quedó la maternidad? Sí, creo que aquí el legislador trató de buscar con más precisión el nombre que se debe dar a la ley. Hace rato comentábamos los tipos de maternidad que puede haber y se habla de una maternidad social, de una maternidad uterina o de una maternidad biológica. La social la podemos tener ahí con una nana, una maternidad, la maternidad social. Esta tendríamos que decir que es una gestación. ¿Por qué? Porque es el llevar a término el desarrollo de un producto ¿de qué? De un óvulo y de un esperma. Pero además no solamente es la unión entre el óvulo y el esperma, sino que hay que esperar a que producto. Sí, a que esa mezcla de material genético entre el gameto masculino y el gameto femenino pasen por sus diferentes etapas o sus previas etapas que son necesarias para llegar al embrión, y una vez ya hecho embrión, vamos a transferir ese embrión a la madre gestante, al útero de la madre gestante o de la mujer gestante. Bueno, muy bien, fíjense ustedes, nos vamos a quedar en el útero, vamos a un pequeño corte y regresamos con el maestro Demetrio porque esto es muy importante. Hablamos de gestación subrogada o maternidad subrogada y luego el infortunio de ignorar que la subrogación es una figura de derecho civil, transmisión de las obligaciones, que era mejor haberle dicho sustituta. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes. Pues
seguramente a usted le está resultando tan interesante como para nosotros hablar, estamos en el tema de esta maternidad subrogada o gestación subrogada, y antes del corte le decía yo al maestro Demetrio que él, desde su perspectiva como jurista, como estudioso de esta materia, especialista incluso en cuestiones médicas, ¿cómo ve, qué opinión tiene usted sobre esto, maestro? Bien, podríamos decir que prácticamente, en términos prácticos, diríamos que la gestación subrogada es la transferencia, como lo dice el artículo 2 de la ley, la transferencia de un embrión a un útero de una mujer diversa. Pero haciendo fecundado ya. Fecundado, ya es un embrión, digamos que el espermatozoide, que es el gameto masculino, gameto sexual masculino, y el óvulo, que es el gameto femenino, una vez unidos, pues va a haber una mezcla del material genético que cada uno contiene en un 50% para el nuevo producto, y van a ser 2 células que se multiplican cada vez al doble, 4, y sabemos todos que al llegar a 16 se llama mórula, pero no es un embrión todavía. El embrión se determina cuando ya empieza prácticamente la división en las... O sea, para la gente, nomás dígale usted con precisión, ¿mórula es sinónimo de huevo? Mórula, el huevo ya es la unión. Es pues la unión mórula, desde que hay una combinación, del material genético del espermatozoide, del gameto masculino y del gameto femenino, ya se forma el huevo. Es un término médico. Es un término médico. El cigoto o huevo. Importante. Y de ahí tiene que sufrir una serie de divisiones, esta célula que se convierte en 2, en 4, en 8, en 16, y en 16 tiene un nombre específico que es el de mórula. Todas estas células son totipotenciales. Cuando llega la mórula a la pared del endometrio del útero, estas células penetran, tienen tal capacidad que penetran en el útero para implantarse y después empezar a desarrollarse en los órganos que van a dar lugar al producto, al nuevo ser. Pero en ese momento, en el momento en que se llama embrión, es cuando se transmite al útero de la mujer gestante. Y ya en la mujer gestante, que es la tercera que va a ser contratada para el desarrollo del nuevo ser, esta va a gestarse, como su nombre lo dice, va a desarrollarse el producto hasta el parto. Pero cabe analizar esta ley con otros puntos de contacto. Esa transferencia del nuevo ser, el material genético, dice la ley, de este nuevo ser tiene que ser de los 2 padres solicitantes, de la pareja solicitante, porque lo dice el mismo artículo 2. Pero tienes que decir el padre y la madre, ¿eh? El padre y la madre. No puedes decir los 2 padres. Sí, el padre y la madre biológicos son los que deben aportar el material genético, pero además esos 2 son los que deben solicitar, son la pareja solicitante, la pareja del matrimonio o la pareja del concubinato. Y aquí debemos buscar el punto de contacto con las nuevas normas que hemos tenido como producto de la reforma al Código Civil. El matrimonio ya no es la unión de un hombre y una mujer, ya es la unión de 2 personas. Que además no definieron sexo. Sin definir sexo, exactamente. Además dice 2 personas. Entonces, y los concubinos también pueden ser 2 hombres o pueden ser 2 mujeres. Por lo tanto, parece que hay una contradicción en el artículo. Primero habla de que deben ser para la procreación de un hombre y una mujer. La gestación subrogada es un medio, es una práctica médica para ayudar a auxiliar a una pareja de un hombre y una mujer para procrear. Pero luego en el siguiente párrafo nos habla de la pareja que esté unida en matrimonio o en concubinato. Pero entonces necesariamente con la interpretación conjunta de los artículos tendríamos que concluir que esa pareja unida en matrimonio o unida en concubinato tendría que ser un hombre y una mujer. Y hay discriminación. Muy bien, muy claro. Tendríamos que preguntarnos si esta ley es discriminatoria a las reformas. Bueno, vamos a ver el maestro González Alcántara. Claro. Dice que la ley es de orden público e interés social. Estamos casi aquí como que en un contrato, no sabemos de qué. Entonces, de acuerdo a lo que dice el maestro Demetrio, ¿cuál es tu opinión? Yo considero que es un asunto de particulares y entre particulares, no es del orden público, no está presente. ¿Y para qué me dio notarios?
Bueno, los notarios seguramente tuvieron alguna influencia en los redactores de la ley, porque realmente no debía de buscarse esa fe pública del notario, la puede tener podrá un dar esto sin funcionario. notario? Absolutamente, y de hecho se está dando y se ha Escúchenlo dado bien lo que dice el maestro. en términos no se generales, requiere notario. Para nada, o sea, el notario es un fedatario que va a dar fe de un contrato que están realizando dos personas. ¿Te acuerdas lo que decía el relación a maestro Sánchez Cordero? otro. No recuerdo. Él decía, yo fui alumno de él y decía, Julián, los notarios no damos fe pública, la vendemos. Qué duro, ¿no? Qué duro, porque en términos generales nosotros sabemos que desde hace algunos años en grandes hospitales, en grandes grupos hospitalarios tienen sus clínicas de procreación y han venido utilizando en forma particular y sin con esta beneficio ley particular. Y si no se desplazan los interesados a otros países, que seguramente son personas con recursos, lo que hace más difícil la obtención de lo que se pretende, y obtienen a los niños. Y eso nos crea muchos problemas. En la legislación de otras naciones, pues se acepta que el aportador o quien aporta el material genético masculino o femenino sea un familiar o sea una persona desconocida, independientemente de que hay países como Alemania. Que tú siempre tienes esa proyección internacional, que es un jurista de ese nivel, allá es como aquí, gratis. No, siempre hay. Ya ves que aquí insisten que la gratuidad. No, gratis. Nosotros sabemos que una mujer que está embarazada sufre transformaciones físicas, su cuerpo se desgasta, su calcio baja, puede sufrir problemas en su empleo, y aquí pretenden que no haya una compensación de carácter económico cuando estamos en una sociedad eminentemente crematística donde el dinero cuenta. Y además el pensar en una mujer que no va a recibir ningún beneficio económico, que lo va a hacer altruistamente, pues es una utopía en una sociedad mercantilizada como la nuestra. Nosotros sabemos que hay muchos casos en países pobres, en la India, de África, que vienen siendo estas madres gestantes por razones económicas, lo hacen para ayudar al resto de su familia. Y aquí pretendemos que sea un familiar. Fernando planteaba un caso, que él estando casado con su mujer y su mujer teniendo ese vientre agresivo que va a expulsar ese embrión, le pide a su mamá que tenga un hijo. Él es hijo único, su madre es joven, puede tener ese hijo. ¿Cuál va a ser el conflicto emocional, psicológico que va a tener el hijo de Fernando, que en realidad es su medio hermano, porque él va a ser el que va a aportar ese material genético, y su mujer? ¿Y cuál va a ser la conducta de la madre abuela? En un momento determinado tiene una transformación psicológica, y aquí piden que sean los familiares principalmente. Nosotros no tenemos en cuenta los aspectos psicológicos que implica el tener a un ser en el vientre, los aspectos psicológicos de identificación, le está transmitiendo una serie de cuestiones muy importantes. Decimos, no, lo entregas y ahí nos vemos. Yo creo que esta ley tendrá que ser mejorada, seguramente será observada en los próximos meses, y ojalá que se tome en cuenta ciertas referencias que hemos dicho. El juez familiar juega un papel muy secundario, que finalmente tendrán que presentarse esos problemas. Nosotros vemos en esta situación realidades. El padre puede ser extranjero, puede tener dos nacionalidades, la madre puede tener dos nacionalidades, la mujer gestante puede decidir no entregar al menor y refugiarse en sus leyes para poder reclamar su entrega, cuestiones sucesorias. Fernando iba por un conducto y por un plan en donde nos señalaba que el niño tiene derecho a saber su origen genético, y aquí aparentemente no tomamos en cuenta esas disposiciones de tratados internacionales, ¿no? Precisamente eso iba yo, Fernando. ¿Qué es posible, o esta ley que ya vimos de entrada cuántas discriminaciones tiene, que deja fuera hombres solteros, mujeres solteras, uniones de hecho? El que quiera hacer todo esto no puede si no tiene matrimonio o concubinato. Sí, esta ley es una ley muy parcial. Primero, como ustedes está comentaban mal hecha, muy correctamente, está hecha para gente que tenga posibilidades. Es decir, si les das una opción a una persona que tiene posibilidades, se va a ir a otro país. Pero ¿qué más discrimina? A mí llama mucho la atención un punto que me preocupa, lo que se llama correlación a los embriones. Aquí
tratan de buscar que el embrión no sea comercializado. De ahí estoy total y completamente de acuerdo. Pero ¿qué tiempo puede conservarse ese embrión para efectos de fecundación? Imagínense, el año pasado, como por noviembre, diciembre, leí una nota en un periódico de mucha circulación, donde por fin lograron... La clonación. No, un embrión que tenía más de 20 años de estar guardado, que una madre lo gestara. Imagínense, si hablamos que esta norma busca proteger a futuro los derechos de los menores que se han procreado por estas técnicas, ¿qué derecho tiene ese menor si pensemos que su madre tiene 60, 70 años? ¿Qué nivel de vida le va a dar? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con ese menor si los que dieron el material genético, que son los que podrían ser legalmente padres, ya no viven? Bueno, estás hablando de algo que es una realidad, sí, que supera la fantasía de Aldous Huxley o de Walt Disney, porque esa es una realidad que no tomó en cuenta el legislador. Ahora, permíteme que interrumpa. ¿Cuál es el acto jurídico, que la ley llama instrumento notarial, y que al pobre médico le va a ir como en feria, porque ahorita vamos a ir a ese punto, y el notario que se tiene que meter a todo esto, es esto: un convenio, crea, transmite, modifica, extingue derechos y obligaciones, es un contrato, crea y transmite, es un acto jurídico unilateral, bilateral, plurilateral, condición, unión. ¿Qué es? Para mí es un contrato multilateral. ¿Qué pasa con el legislador? Contrato. Una crítica del legislador. El legislador tiene miedo de usar ciertas palabras y a veces emplea otras palabras que no debe emplear. Por ejemplo, usar el término subrogado genera confusión para los que manejan las teorías de las obligaciones. Y aquí, en lugar de no arriesgarse a decir lo que es honestamente, es un contrato. ¿Y por qué no dice sustituto? Claro, o sea, es lo que me digo. Pues o sea, la terminología es más confusa. Por un lado, elude palabras, dice instrumento, por no decir que es un contrato, un acuerdo de voluntades, donde intervienen 3 partes, o 2. Pero es que una fe de hechos notarial es un instrumento. Claro. Sí, los problemas que engendraría, y hablamos, y como atinadamente nos enseñó el maestro Huitrón, nos metemos en la teoría de las nulidades y no se cumplen con ciertas formalidades, y los efectos y las consecuencias de ese embrión que vamos a dejar sin efectos, las consecuencias jurídicas, si el producto no es el adecuado, si ya no lo quieren porque tiene un problema de que el producto tiene pues una deficiencia genética, mental, un retardo mental, ¿quién se va a quedar con él? Vamos a obligar a aquellos padres que buscaban en esta Vamos a suponer que la mujer gestante dice: no entrego el hijo. Mire, por eso yo decía que habíamos empezado al revés. Primero tenían que haberse puesto las normas de la Ley General de Salud. ¿Habíamos? No. Estos empezaron. Habían empezado. Nosotros bueno, aquí estamos en otra dimensión. ¿Por qué lo digo? Imagínense que unas personas que hacen este contrato, convenio, instrumento, como quiera llamar el legislador, se van a un estado que no prevea las técnicas de fertilización como forma de exclusión del parentesco. Entonces imagínense el caso que poníamos, ¿no? Yo busco que mi madre procree el hijo. Oye, Fernando, se van a un estado donde no haya nada. Así es, y mi madre lo tiene ahí. Lo tiene puede ahí. ¿No se puede? Claro, la madre lo tiene ahí. Para efectos, ¿cuál es la norma de contacto? Para efectos del estado que no prevé esto, va a ser la presunción de legalidad que usted comentaba en este principio romano, ¿no? La madre no se duda. ¿Cómo resolverían esos problemas los jueces? Esos problemas de normas de contactos. Si estuvieran bien establecidas estas reglas en la Ley General de Salud, no pasaría esto. No pueden estar porque estos legisladores no saben ni civil ni familiar. Ese es un gran problema. Claro, claro. Pero desde el punto de vista de lo que los productos que han estado saliendo, tantos problemas, yo aquí he criticado acremente, tan fácil que hubiera sido escuchar a los expertos. Pero además decir, el matrimonio es la unión de 2 personas del mismo o diferente sexo, punto. ¿Qué pero le pone usted? Y nos dicen 2 personas, y ahora todas estas implicaciones las dejan fuera. Maestro Demetrio Cortés, de acuerdo a lo que decía Fernando Sosa, ¿qué podríamos de esto destacar? Ya, bueno, estamos con esta cuestión
de que sea instrumento, que sea contrato, etcétera. Pero los médicos, aquí los médicos pueden ser crucificados. Les dan un gran papel, una gran intervención, que él tiene que responder de que se dieron los requisitos, que si es compatible, que si la señora no puede, que si no es porque quiera conservar la línea, sino... Sí, aquí el médico tiene la responsabilidad de diagnosticar que la mujer, que la mujer en la pareja del matrimonio o del concubinato... Te cuesta trabajo decir cuál va a ser, si la gestante, la subrogada o la qué. Sí, sí. ¿De cuál hablas la solicitante? Ahorita? La solicitante. Ya otro término, la solicitante. La mujer solicitante tenga una incapacidad física para desarrollar, para llevar a buen término el producto de la gestación en su útero. O bien que tenga una contraindicación, que su útero esté bien, pero que tenga una contraindicación médica para tener al hijo. Hay algunas enfermedades que no le permiten a la mujer establecer un... Ahora, ¿es suficiente la opinión de un médico? Porque no dice ahí de 3. Aquí el problema es que, ¿qué pasa si el médico no hizo bien el diagnóstico? Y la mujer sí podía, sí estaba en capacidad de desarrollar. O si, como dijo el maestro González Alcántara, ella no quiere alterar su cuerpo. No quiere... precisamente, esta norma es solamente para aquellas mujeres solicitantes que tengan una incapacidad física o una contraindicación médica para poder desarrollar el producto en su útero. Si no da este requisito, como es el caso, la mujer que no quiere alterar su cuerpo, una modelo, una actriz, que no quiere embarazarse porque no quiere deformarse, pues esas mujeres no caben aquí. Y si esa mujer casada, etcétera, no puede ovular. Ese es otro problema, precisamente a eso yo voy al médico para que nos ilustre. Esta ley nos dice, la gestación subrogada es la práctica médica de transferir un embrión a una mujer gestante, a una tercera, pero para ayudar, para auxiliar a una pareja de casados o de concubinos, hombre-mujer, especificando claramente que deseen tener un hijo, que deseen procrear. Pero ¿qué pasa? Y además, esta pareja, es el otro requisito, deben ser los que aporten el material genético. ¿Y qué pasa con aquellos o aquellas que están unidos en matrimonio, que son concubinos, que no pueden, que su óvulo está mal, que no pueden aportar el material genético, que no son capaces de aportar un material genético sano? Porque el hombre no madura bien el esperma, porque la mujer no puede ovular o el óvulo es defectuoso. Entonces no pueden, están imposibilitados para aportar ese material genético. Esos matrimonios, y no estamos hablando ahora de matrimonios de homosexuales, estamos hablando de un matrimonio normal, de heterosexuales, normal. Sí, heterosexual. Pero no pueden aportar ese material genético. Esa ley ellos ya no entran para ser protegidos por esta ley. Ahora, la ley de sociedad de convivencia, suponiendo que la han celebrado un hombre y una mujer, ni siquiera se pueden acoger a eso. No, tampoco, porque no están contemplados. Son concubinos o son matrimonio, nada más. Claro, el legislador, cuando hizo la ley de sociedades de convivencia en el 2006, erróneamente en ese tiempo dijo que se podía aplicarse las cuestiones de efectos jurídicos del concubinato. Pero en ese tiempo, el concubinato era solo de heterosexuales. Y en el 2009, cuando salió con esta reforma del concubinato de personas del mismo sexo, entonces le reparó el error a la ley de sociedades de convivencia. Entonces el de la sociedad de convivencia o se acoge a esa ley o al concubinato. Ahora, acogiéndose al supuesto del concubinato, el de la ley de sociedades de convivencia podría hacerlo. Podría hacerlo si lo equiparamos, ¿no? Está en la ley. Sí. La ley es la que te remite a eso, ¿no? Como ven ustedes, es un tema muy interesante, muy polémico, pero tener el privilegio en este programa de contar con verdaderos expertos que conocen el derecho civil, el derecho familiar, la medicina, como es el caso concreto del maestro y doctor Demetrio Cortés, y por supuesto el maestro Juan Luis González Alcántara, bueno, pues es, como les dije, es un banquete intelectual, es un banquete de conocimientos, que ahora vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Gracias por permitirnos seguir llegando a su hogar este tema tan importante, maternidad subrogada, gestación subrogada. Ustedes han tenido ya el privilegio de escuchar las voces de 3 distinguidos juristas, 3 expertos, que nos han dado puntos de vista trascendentes y fundamentales. Incluso le hacemos la oferta a la propia Asamblea Legislativa de ayudarlos, de apoyarlos, sin ningún interés, como no sea mejorar esta ley, mejorar estas cuestiones, porque ese es precisamente uno de los propósitos fundamentales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que estos programas sean de ayuda social, que estos programas le permitan a usted hablarnos, como lo hacen cuando me llama al 5639-2235, cuando me manda sus correos a jhuitron@derechofamiliar.net, y que como siempre estamos en la disposición de darles respuestas, y esto seguramente provocará en ustedes una serie de inquietudes que, como siempre, escríbanos, yo se las haré llegar a mis compañeros presentes en este momento, y recibirán ustedes la respuesta técnica, jurídica, médica más adecuada. Maestro González Alcántara, es importante subrayar, perdón que insista con usted con la palabra, pero es importante subrayar dentro de los errores de esta ley, ¿qué le podríamos decir al legislador para mejorar, para que sea muy positiva la crítica que hacemos, ¿no? Yo creo que debemos de aceptar la posibilidad de la retribución económica a quien tenga esa cuestión. No debemos de partir de un hecho que habrá la forma de disfrazar una gratificación, una la realidad económica, que es algo que está presente. Yo también dejaría a los notarios de lado y no solamente los tendría como los grandes fedatarios, sino que acudiría al juez familiar que con sus conocimientos podría apoyar en términos generales mucho mejor ¿Qué es la institución fundamental? Adecuada, y que es la que la sociedad ha creado, el propio legislador ha creado y le ha otorgado esa facultad de vigilar los intereses de lo que se considera debe ser la familia, compuesta, como usted lo señalaba muy correctamente, por un padre, una madre, hijos, etcétera. Yo también le agregaría algunas cuestiones de definición, como señalaba el propio Fernando, de dejar abierta la posibilidad de que un tercero ajeno a ese matrimonio, a ese concubinato, pudiera ser quien aportara el elemento masculino, el elemento femenino para la procreación. Considerando que el propósito es llenar esa deficiencia, y que esa garantía constitucional de que se pueda formar una familia, que tener hijos, etcétera, ese derecho de procreación pudiera hacerse una realidad. El partir del hecho de que nada más tienen que ser los aportantes del elemento masculino y femenino los interesados, es dejar afuera y es paliar una solución que no resuelve el problema de quienes en realidad estarían interesados en que la mujer o el hombre recibiera la ayuda de un tercero, que puede ser también un familiar en términos generales. Yo creo que debemos de aprender de la legislación internacional, principalmente de lo que está sucediendo en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá y todos los países europeos, para facilitarle a esas personas que por alguna circunstancia... Es una palabra fundamental, facilitarle a quien tiene ese problema la solución del mismo. Acertadamente y con el gran equilibrio jurídico, el maestro González Alcántara y Carrancá dice, hay que modificar. Ahí está ya la ley, ahora hay que observarla, hacer aportaciones, acudir a expertos como él mismo, como él lo acaba de señalar, porque siempre será positiva la aportación que en este caso, previo al análisis que hemos hecho de esta ley y que bueno está empezando a aplicarse, él hace unas observaciones muy importantes que se me hacen, que ojalá las tomen en cuenta, maestro. Claro, es de desearse que las leyes se mejoren. Es un esfuerzo el que hace la Asamblea Legislativa y seguramente ese esfuerzo podrá recibir un nuevo apoyo desinteresado de sectores importantes de la sociedad. Yo creo que el claustro de profesores de la misma universidad y las escuelas de derecho particulares podrían aportar sus puntos de vista, pero también los expertos médicos, escucharlos, verlos y qué opina la sociedad, porque a veces desafortunadamente las leyes provienen del genio legislativo sin tomar en cuenta al destinatario
de este tipo de normas. Desde el punto de vista médico, maestro Demetrio Cortés, como bien decía el maestro González Alcántara, como un mensaje, como una conclusión, como algo positivo, ¿usted qué sugeriría? ¿Qué cree que hay que modificar en esto? Porque me imagino que tiene un punto de vista para eso, ¿no? Tengo un punto de vista jurídico-médico. Que eso es más valioso todavía. Jurídico-médico porque es un derecho, la procreación es un derecho del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a procrear. Que quiera o no quiera, bueno, pues es un derecho, puede hacerlo valer o no. Y esta ley está limitada en eso, está limitando el derecho del ser humano a procrear. Y lo limita nada más a una pareja, al hombre y a la mujer que estén unidos además en matrimonio o en concubinato. Con esa gran falla que ya señalaste acertadamente. Y desde el punto de vista médico también es limitada. Es limitada porque esa pareja debe ser, que es la pareja solicitante, debe ser la que aporte el material genético. No un tercero. No un tercero. ¿Qué pasa? Lo que usted también muy atinadamente mencionó cuando me hizo la pregunta, es qué pasa cuando la mujer no tiene la capacidad de elaborar un óvulo sano, o el hombre un espermatozoide sano, y por lo tanto no pueden aportar el material genético. Entonces, desde el punto de vista médico, también la ley es limitada. ¿Por qué? Porque les quita el derecho a esas personas de poder procrear. Entonces, el derecho de procreación es un derecho de todo ser humano, y por lo tanto, la ley que vea, o esta ley que vea por el auxilio a la procreación, no debe limitarse, y debe quedar abierta a todo el ser humano. Ese sería el punto de vista. Bueno, usted, como el maestro González Alcántara, porque nos están escuchando y este programa tiene una audiencia importante, estaría en esa disposición de auxiliar, de apoyar al propio órgano legislativo, ¿no? Por supuesto, podríamos comentar, hacer comentarios, y con la idea de que esta ley pues se mejore, claro. Maestro Sosa, al respecto también, dado que no debemos dejar esto en una simple crítica desde el punto de vista de lo que todos hemos dicho, sino aportar, ¿no? Usted jurídicamente, de acuerdo a la observación que ha hecho y las cuestiones que hemos comentado, ¿qué podría de manera general señalarle a esta ley y en qué podríamos mejorarla? Yo creo que de manera general esta ley debe tener en cuenta algo. Maneja dos discursos, el discurso jurídico y el discurso de técnicas médicas y científicas. Creo que deben, en términos generales, tratar de que estos dos discursos empalmen, es decir, que no se creen incongruencias. La intención es buena, es una realidad que se está regulando. Yo creo, y comparto la opinión de la mesa, que solo se regula una parte de esta realidad. Yo creo que debe ampliarse más conceptos de esta ley. Por ejemplo, lo que yo comentaba, ver los lapsos de conservación de los embriones, ver las demás formas de fecundación in vitro, y sobre todo, tener en cuenta que esto es un acto de particulares que puede tener a futuro consecuencias en un elemento de orden público, que es el interés del menor. Yo creo que el legislador debe considerar siempre eso, que esto va a generar hechos futuros que deben ser velados siempre a esos hechos futuros, pero como un hecho presente es un acto particular. Bueno, pues fíjense ustedes la importancia que tiene que expertos, que juristas, que estudiosos tengan un punto de vista, en este caso distinto al de la propia Asamblea, porque no podemos dejar de reconocer que el verdadero jurista recoge la realidad fáctica y la convierte en norma jurídica. Pero el complemento de esto es cuando el jurista es capaz de crear una norma que modifique esa realidad, y en este caso no se da ni uno ni otro supuestos, porque se dejaron fuera muchas hipótesis de hecho primero, jurídicas después, y médicas, como bien lo señalaba el doctor Demetrio Cortés, que ni está todo lo que debe ser, ni lo que en un momento dado una ley de esta magnitud podría tener.
esto que señalaba el maestro Fernando Sosa, de la Ley General de Salud, que es una materia federal, y aquí, bueno, se han metido a legislar en una cuestión eminentemente local. Ahora, si usted va y hace esto en un estado donde no haya legislación, no tiene ningún problema. Bien decía el maestro González Alcántara, a través de un acto jurídico, incluso oneroso, porque en un momento dado podrá pagar, podrá hacerlo a través de un donativo, pero aquí el legislador nuevamente hace una limitante desde el punto de vista de que o es gratis o no es. Pero usted se mete a internet y se mete a cualquier país y busca maternidad subrogada, y hay quienes se anuncian, incluso con tarifas en características genéticas determinadas, dice si lo quiere de ojos azules, güero, chico, grande, etcétera, y ahí están, y están cobrando por estas cuestiones. Entonces esto es muy importante porque estamos al día, estamos tocando precisamente estas cuestiones que son fundamentales para el derecho familiar, y el maestro González Alcántara decía en forma muy atinada, ¿el juez familiar dónde está? El juez familiar es la figura central del derecho familiar. El juez familiar está por encima de un notario público, está por encima de muchas otras personas, porque precisamente, y nuestra ley le da esas facultades, facultades discrecionales, facultades tan importantes, porque lo más trascendente que tenemos es la familia. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, y quizá es la tribuna más importante para que usted oiga y escuche cómo en México, de acuerdo al artículo 4 constitucional, no tenemos una sola familia. Y le voy a dar a usted un ejemplo, y voy a tratar de recoger la opinión de mis compañeros. Dice el artículo 4, el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y yo le pregunto a ellos y a usted, ¿cuántas clases de familias jurídicas existen en México? Usted tiene la respuesta. Ya tenemos una familia que deriva del matrimonio heterosexual, la que deriva del homosexual o la del lésbico. Tenemos una familia que deriva del concubinato heterosexual, de mujeres o de hombres. Tenemos la familia que deriva de la adopción que puede hacer un hombre o una mujer solteros, porque la ley mexicana lo permite. Tenemos, por supuesto, otra clase de familia que puede ser la familia adulterina. El señor casado, que tiene un hijo fuera de ese matrimonio, lo reconoce y tiene obligaciones con él. Evidentemente tiene una familia, la del matrimonio y la familia adulterina, y que tiene además efectos jurídicos. ¿Y qué decir de la sociedad de convivencia? Jurídicamente, ahí también surge ya una familia. Entonces, ¿cuántas le he dicho a usted hasta este momento? ¿Qué pasa con la familia de la persona que se divorcia? Y la señora se queda con los hijos y vuelve a casarse. ¿No tenemos otra clase de familia? Evidentemente, tenemos 10 o 15 clases de familia. Y entonces, nuestras leyes, maestro González Alcántara, tienen que regularlas. ¿Qué opina? Claro, absolutamente. Tenemos que ver la realidad social. El pensar que la familia solamente es la familia nuclear, eso es un disparate. Tenemos familia de madre soltera, de abuela soltera, de padre soltero, de padre abandonado, de madre abandonada. Tenemos una serie de hermanos mismos que se ayudan y que son adolescentes y que sus padres han fallecido, siguen siendo una familia muy distinta. Y la sociedad pues exige que las leyes que aprueban nuestros legisladores vayan regulando y faciliten las cosas para resolver los problemas. Empezábamos este comentario en términos generales con la presentación que usted nos hacía, que estas leyes pretenden resolver un problema que se está dando, pero no lo resuelven como debiera de ser, y creo que van a crear una serie de dificultades que habrá que resolver mediante una modificación, mediante una adecuación, mediante la adaptación a la realidad del Estado mexicano, con la agravante de que mucho de lo que se hace en el Distrito Federal es copiado en las entidades federativas, y entonces debemos de ser muy pulcros en nuestras normas que tienen un impacto social no solamente en México, sino en el resto de América Latina. Muy bien.
Una palabra de despedida a nuestra distinguida teleaudiencia, Fernando. Yo solo tengo palabras de agradecimiento de permitirme expresar mis pocas y humildes opiniones muy bien. En presencia de grandes maestros. Muy bien dicho, muchas gracias. Les agradezco mucho. Doctor Fernando. Pues también me siento honrado de estar con nuestro maestro y amigo. Y bueno, nada más que reflexionemos un poco sobre la ley y una reflexión para los legisladores. Si es un contrato, ¿por qué hacen una ley? ¿No sería mejor regular el contrato en el Código Civil? Muy bien, como un amuno. Si es breve es bueno, si es 2 veces breve, pues es 2 veces bueno. Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Recuerde, jhuitron@derechofamiliar.net es el correo, el que usted me puede escribir, preguntarnos lo que quiera, tendrá usted una respuesta, o llamarnos al 56 39 22 35, donde como siempre le daremos oídos, le daremos respuesta, le daremos voz a usted. Por hoy, gracias y nos vemos en la próxima emisión.